El Mediterráneo del año 67 a.C. no era el mar azul de postales turísticas que conocemos hoy. Era una autopista de muerte donde flotas enteras desaparecían sin dejar rastro, donde las costas de Italia ardían cada semana y donde las mujeres de familias patricias vivían con una daga escondida bajo sus túnicas, sabiendo que el destino que les esperaba si caían en manos piratas era peor que cualquier muerte imaginable. Durante casi un siglo, los piratas cilicios no solo saquearon barcos, redefinieron el concepto mismo del terror marítimo y convirtieron la esclavitud sexual en una industria tan lucrativa que amenazó con colapsar la economía del imperio más poderoso del mundo. ¿Cómo pudo un grupo de marineros desarrapados de la costa sur de Anatolia poner de rodillas a Roma, la superpotencia militar sin rival? La respuesta está en entender que estos no eran simples ladrones de mar. Eran empresarios de la violencia, especialistas en convertir cuerpos humanos en mercancía, y sus prisioneras, especialmente las jóvenes de familias aristocráticas, representaban el producto más valioso de todo el Mediterráneo. Lo que les hacían no era un accidente de la guerra ni un daño colateral. Era el modelo de negocio. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La historia comienza décadas antes, cuando Roma cometió el error que alimentaría su propia pesadilla. En el año 102 a.C., tras derrotar a los piratas que operaban desde Creta, el Senado romano decidió no ocupar la isla ni establecer una administración permanente. Creyeron que la simple demostración de fuerza sería suficiente. No lo fue. La naturaleza aborrece el vacío, y el Mediterráneo oriental se convirtió en el paraíso perfecto para cualquiera con un barco rápido y pocos escrúpulos. Los piratas cilicios, operando desde las costas montañosas del sur de la actual Turquía, vieron la oportunidad y la tomaron con ambas manos. Cilicia no era simplemente una base, era una fortaleza natural. Las montañas del Tauro caían directamente al mar en acantilados de 300 metros, creando bahías ocultas donde flotas enteras podían esconderse invisible desde el mar abierto. Los romanos necesitarían décadas para entender que no estaban enfrentando bandidos desorganizados. Estaban contra una red criminal sofisticada con puertos fortificados, astilleros propios, sistemas de inteligencia que rivalizaban con los del propio imperio y lo más escalofriante, mercados de esclavos donde las leyes de Roma no significaban nada. El primer ataque que sacudió verdaderamente a la clase dirigente romana ocurrió en el verano del año 78 a.C. Un convoy de 6 naves mercantes navegaba desde Alejandría hacia Ostia, el puerto de Roma, transportando grano egipcio vital para alimentar a la población de la ciudad. Entre los pasajeros viajaban Julia Lucrecia, hija de un senador romano, y su séquito de 12 mujeres, esclavas domésticas, nodrizas y 2 acompañantes de familias ecuestres. Julia tenía 19 años y viajaba para reunirse con su prometido en Roma, donde se celebraría una boda que uniría 2 de las familias más influyentes de la República. Las naves nunca llegaron a Ostia. A 100 millas náuticas al sur de Creta, cuando el convoy redujo velocidad para evitar un banco de niebla matutino, las velas triangulares de los Semioliai piratas emergieron de la bruma como fantasmas. Estas embarcaciones ligeras, con sus cascos negros y sus remeros sincronizados con precisión militar, alcanzaban velocidades que ningún barco mercante podía igualar. La persecución duró menos de 1 hora. Los guardias contratados por el convoy, apenas una docena de veteranos mal pagados, lanzaron sus armas al mar cuando vieron que estaban rodeados por 8 naves piratas con más de 400 hombres armados. Lo que siguió se convertiría en el modelo estándar de estos ataques. Los piratas no mataron a los marineros,
Los esclavos varones jóvenes tenían valor en los mercados del este. Tampoco destruyeron la carga de grano. La venderían en puertos que hacían la vista gorda a preguntas incómodas. Pero las mujeres, especialmente las de clase alta, recibieron un tratamiento especial que revelaba la verdadera economía de la piratería cilicia. Julia Lucrecia y sus acompañantes fueron separadas del resto de cautivos inmediatamente. Los piratas, sorprendentemente organizados, tenían un sistema de clasificación. Verificaron las joyas, examinaron la calidad de las túnicas, incluso revisaron las manos buscando la suavidad que indicaba nunca haber trabajado. Las esclavas domésticas fueron enviadas a un barco, las mujeres de familias aristocráticas a otro. Esta segregación no era arbitraria. Cada categoría tenía un destino diferente y un precio diferente en los mercados que les esperaban. El viaje desde el punto de captura hasta los puertos cilicios duraba típicamente entre 5 y 7 días, dependiendo de los vientos. Durante ese tiempo, las prisioneras experimentaban el primer nivel de lo que los piratas llamaban preparación para el mercado. No las violaban, todavía no. Las vírgenes de familias nobles valían fortunas precisamente por su virginidad, y los capitanes piratas castigaban con muerte a cualquier marinero que dañara la mercancía antes de llegar a puerto. Pero el abuso psicológico era constante y calculado. Las encerraban en bodegas oscuras, donde el balanceo del barco y el olor a brea las mareaba hasta el vómito. Les daban apenas agua suficiente para sobrevivir. Los piratas hablaban deliberadamente en griego, idioma que la mayoría de romanas educadas entendían, sobre lo que les esperaba. Los burdeles de Delos, los harenes de reyes orientales, las minas de oro de Egipto, donde esclavas trabajaban desnudas bajo el sol hasta morir de insolación. ¿Eran mentiras diseñadas para quebrar su resistencia? Solo parcialmente. La mayoría de esos destinos eran absolutamente reales. El puerto de Coracesium, la capital pirata de Cilicia, era una ciudad que no debería haber existido según cualquier lógica del derecho romano. Con una población flotante de más de 20.000 personas, poseía astilleros capaces de construir naves de guerra, muelles que procesaban cientos de barcos mensualmente y mercados donde se vendía abiertamente lo que en Roma era crimen capital. Ciudadanos romanos reducidos a esclavitud. Las autoridades locales no solo toleraban esta actividad, participaban activamente, cobrando impuestos sobre cada transacción. Cuando las naves que transportaban a Julia y sus compañeras llegaron a Coracesium en agosto del 78 a.C., la joven patricia romana experimentó un shock que ninguna educación aristocrática la había preparado para enfrentar. El mercado de esclavos no era el lugar sórdido y oculto que imaginaba. Era una plaza principal, pavimentada con mármol, rodeada de columnatas, donde comerciantes vestidos con túnicas finas examinaban la mercancía humana con la misma minuciosidad que un senador romano inspeccionaría caballos de carrera. Las mujeres capturadas pasaban por lo que los tratantes llamaban procesamiento. Primero, un baño obligatorio, no por compasión, sino porque los compradores pagaban más por esclavos limpios. Luego, un examen médico brutal, donde doctores griegos verificaban virginidad, fertilidad, dientes, vista y cualquier defecto que redujera el valor. Julia Lucrecia, siendo virgen y de familia senatorial confirmada por los sellos en sus posesiones personales, fue clasificada en la categoría más alta, mercancía especial, destinada a compradores con conexiones políticas. Aquí es donde la realidad superaba cualquier imaginación romana sobre barbarismo. Los piratas no vendían a estas mujeres al mejor postor inmediatamente. Primero enviaban mensajes a Roma,
Cartas llegaban a familias patricias con descripciones detalladas de sus hijas, hermanas o esposas cautivas, junto con una propuesta simple: pagar un rescate astronómico o aceptar que la mujer sería vendida en subasta pública, donde su destino más probable era un burdel de lujo en alguna ciudad oriental. El padre de Julia, el senador Marcus Lucretius, recibió la carta 3 semanas después de la captura. El rescate exigido era de 50 talentos, aproximadamente 3.000 kilos de plata, suficiente para comprar una villa entera con todas sus tierras. El mensaje incluía un detalle que los piratas habían perfeccionado para maximizar presión: un mechón del cabello de Julia y un testimonio firmado por ella misma, escrito con su propia mano, suplicando que pagaran rápido porque las ofertas de compradores orientales aumentan cada día. ¿Era esto simplemente extorsión? Sí, pero extorsión respaldada por un mercado real y floreciente. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Marcus Lucretius, como muchos senadores en su posición, enfrentó un dilema imposible. Pagar establecía precedente peligroso. Más familias serían objetivo de futuros secuestros. No pagar condenaba a su hija a un destino que ningún romano podía contemplar sin horror. Tras consultar con otros senadores afectados, porque Julia no era la única, ese verano de 78 a.C., vio docenas de casos similares. Decidió pagar, vendió propiedades, pidió préstamos ruinosos y reunió los 50 talentos en 6 semanas. Pero cuando los emisarios romanos llegaron a Coracesium con el rescate, los piratas habían añadido un cargo adicional de 15 talentos por costos de manutención y seguridad. Era una táctica estándar. Sabían que una vez que una familia había reunido la suma inicial, encontraría forma de pagar el extra antes que perder su inversión y su hija. Marcus Lucretius pagó. Julia fue liberada finalmente en octubre, 3 meses después de su captura, habiendo envejecido psicológicamente décadas en ese tiempo. Su testimonio ante el Senado, uno de los pocos registrados sobre las condiciones que enfrentaban las cautivas, reveló detalles que hasta los senadores más curtidos encontraron difíciles de escuchar. Las mujeres que no conseguían rescate rápido enfrentaban un proceso de ablandamiento, término usado por los propios tratantes. No las violaban directamente, pero las obligaban a presenciar violaciones de otras esclavas como advertencia. Las mantenían semidesnudas para inspecciones constantes de compradores potenciales. Las obligaban a aprender frases básicas en griego y persa para hacer más atractiva su venta. Las que mantenían resistencia eran drogadas con opio mezclado en el agua, una práctica que los piratas habían aprendido de tratantes egipcios. Una esclava dócil, incluso si su docilidad era inducida químicamente, valía más que una rebelde. Y para las que perdían completamente su valor comercial por enfermedad o daño, había un destino final: los burdeles de tercera categoría en puertos menores, donde la vida útil promedio era medida en meses, no años. Pero Julia era una de las afortunadas. La mayoría nunca volvió a Roma. Entre 78 y 67 a.C., los historiadores estiman que entre 20.000 y 30.000 mujeres romanas e italianas fueron capturadas por piratas cilicios. Menos del 10% fue rescatada. El resto desapareció en la vastísima red de esclavitud que conectaba todo el Mediterráneo oriental. Los destinos eran variados, pero uniformemente brutales. Las más hermosas y educadas terminaban en harenes de reyes clientes de Roma, un destino irónico donde mujeres romanas se convertían en concubinas de gobernantes que técnicamente eran aliados del Senado. Otras iban a burdeles especializados en ciudades como Éfeso, Antioquía o Alejandría, donde establecimientos de lujo ofrecían experiencias exóticas con esclavas de familias nobles. La demanda era tan alta
que los precios se multiplicaban por 10 comparado con esclavas comunes. Las menos afortunadas iban a las minas. El Egipto ptolemaico operaba minas de oro en el desierto oriental, donde las condiciones eran tan inhumanas que la expectativa de vida promedio era de 18 meses. Las esclavas trabajaban desnudas, no por perversión de los supervisores, sino porque la ropa se desintegraba rápidamente por el calor y el polvo mineral. Morían de insolación, enfermedades respiratorias o simplemente colapso por agotamiento. Sus cuerpos eran arrojados a fosas comunes sin marca. ¿Cómo reaccionó Roma ante esta crisis? Con una lentitud y disfunción política que hoy nos resultaría familiar. El Senado estaba dividido entre facciones que veían cualquier propuesta de acción militar como oportunidad para que rivales ganaran gloria. Los optimates temían dar poder militar extraordinario a cualquier general. Los populares bloqueaban iniciativas de sus enemigos por principio. Mientras tanto, cada semana llegaban nuevos barcos con historias de convoyes desaparecidos y familias destruidas por rescates impagables. La economía romana comenzó a sentir el impacto. El precio del grano en Roma se duplicó porque los mercaderes se negaban a navegar sin escoltas militares masivas, escoltas que el Senado no proporcionaba adecuadamente. Las rutas comerciales con Egipto, vital proveedor de alimentos, se volvieron tan peligrosas que algunas casas comerciales quebraron. Los piratas operaban con tal impunidad que atacaban barcos a menos de 10 millas de las costas italianas. En el año 74 a.C., los piratas cilicios dieron el golpe más audaz de su historia. Atacaron Ostia, el puerto principal de Roma, quemaron la flota anclada allí y saquearon almacenes de grano durante 2 días antes de retirarse sin que las legiones pudieran intervenir efectivamente. Fue una humillación nacional sin precedentes. Roma, que había conquistado Grecia, Cartago, Macedonia y media España, no podía proteger su propio puerto principal de unos cuantos miles de piratas. Ese ataque en Ostia incluyó la captura de más de 300 mujeres y niños. Los piratas, con su táctica ahora perfeccionada, enviaron mensajes de rescate a las familias afectadas antes incluso de salir de aguas italianas. El pánico en Roma alcanzó niveles histéricos. Familias acomodadas comenzaron a enviar a sus hijas e hijas adolescentes a villas fortificadas tierra adentro. Algunas familias simplemente dejaron de viajar por mar completamente. La presión sobre el Senado se volvió insostenible en el año 67 a.C., cuando los propios senadores comenzaron a perder familiares. Ya no era problema de comerciantes y plebeyos, las familias más poderosas de Roma tenían hijas, esposas y hermanas en manos piratas. Los rescates pagados en los años previos sumaban cifras astronómicas que estaban drenando las fortunas de la aristocracia romana. Algo tenía que cambiar, pero cambiar requería algo que Roma había evitado cuidadosamente desde las guerras civiles de Sila: dar poder militar absoluto a un solo hombre sobre todos los mares. El precedente era peligroso. Un general con control total sobre la marina y autoridad sobre todas las costas mediterráneas podría, en teoría, convertirse en dictador. Los recuerdos de las proscripciones de Sila, donde miles murieron por listas de muerte, estaban frescos. El Senado temía crear un monstruo para derrotar otro monstruo. Fue Aulus Gabinius, tribuno de la plebe, quien propuso la ley que cambiaría todo. La Lex Gabinia otorgaría a un comandante único poder proconsular sobre todo el Mediterráneo y 50 millas tierra adentro en todas las costas, recursos ilimitados, 500 naves y autoridad para reclutar lo que necesitara. El Senado estalló en oposición. El cónsul Calpurnius Piso llamó a la ley el fin de la República. El conservador Quintus Catulus advirtió que destruir la piratería creando un rey es como quemar Roma para matar ratas. Pero la plebe romana, harta de precios inflados y familias destruidas, presionó.
Las asambleas populares amenazaron con violencia si la ley no pasaba. En una sesión tumultuosa, con turbas rodeando la curia, la Lex Gabinia fue aprobada. El hombre elegido para comandar esta operación sin precedentes era Gnaeus Pompeius Magnus, Pompeyo el Grande, veterano de las guerras contra Sertorio y conquistador de Hispania. Pompeyo tenía 40 años en 67 a.C. y ya era legendario. Pero incluso sus admiradores dudaban que pudiera cumplir lo que prometió al Senado, destruir completamente la piratería cilicia en 3 meses. Parecía imposible. Los piratas habían operado impunemente durante generaciones, tenían fortificaciones consideradas inexpugnables, conocían cada bahía y cada corriente del Mediterráneo. ¿Cómo podía un solo hombre, incluso con recursos masivos, eliminar una red criminal que había desafiado a Roma durante décadas? La estrategia de Pompeyo era tan obvia que nadie la había intentado. Guerra total y simultánea. Dividió el Mediterráneo en 13 zonas, asignó un subcomandante con flota propia a cada zona y lanzó ataques coordinados el mismo día en todos los sectores. Los piratas, acostumbrados a jugar al gato y el ratón con flotas romanas lentas y descoordinadas, de repente enfrentaban enemigos en todas direcciones sin posibilidad de huir de un sector a otro. Las primeras semanas fueron masacre unilateral. Las naves ligeras piratas, tan efectivas para ataques de sorpresa contra mercantes desarmados, eran vulnerables contra las quinquerremes romanas en combate directo. Los piratas que intentaron pelear fueron hundidos. Los que intentaron huir a sus bases descubrieron que otras flotas romanas ya las habían bloqueado. En 40 días, Pompeyo limpió el Mediterráneo occidental completamente. No quedaba un solo nido pirata operando al oeste de Grecia. Pero el verdadero desafío esperaba en Cilicia. Allí, los piratas habían tenido décadas para fortificar posiciones en montañas prácticamente inaccesibles desde tierra. Sus fortalezas estaban construidas en acantilados con un solo camino de acceso, fácilmente defendible. Tenían almacenes con provisiones para resistir asedios de años. Y lo más importante, tenían rehenes. Miles de cautivos romanos, incluyendo cientos de mujeres de familias patricias, estaban encerrados en estas fortalezas como escudos humanos. Pompeyo sabía que asaltar directamente estas posiciones costaría no solo miles de vidas de legionarios, sino también la muerte de todos los rehenes. Los piratas habían dejado claro que matarían a todos los cautivos antes de rendirse. Entonces, adoptó una táctica diferente. Ofreció rendición con términos generosos. Los piratas que entregaran armas, fortalezas y rehenes ilesos serían reubicados como colonos en tierras agrícolas de Anatolia Central. Sus familias no serían esclavizadas. No habría ejecuciones masivas. Era oferta escandalosa para senadores romanos que querían sangre, pero Pompeyo entendía algo crucial. Los piratas cilicios no eran idealistas luchando por libertad. Eran pragmáticos buscando sobrevivir y prosperar. Si ofrecías alternativa viable, muchos la tomarían. Y tenía razón. Las fortalezas cílicas, una tras otra, comenzaron a negociar rendición. La fortaleza de Coracesium, capital pirata, fue la última en caer. Su comandante, un cilicio llamado Cenicetes, intentó negociar términos aún más favorables. Inmunidad completa y permiso de quedarse con riquezas acumuladas. Pompeyo rechazó. Cenicetes, viendo que no tenía salida, hizo algo que reveló la mentalidad desesperada de los piratas. Ordenó quemar los almacenes que contenían décadas de tesoro robado y luego se suicidó con su familia entera antes que rendirse. Cuando las legiones romanas entraron en Coracesium en septiembre del 67 a.C., encontraron un espectáculo que combinaba horror y alivio. Los almacenes ardientes contenían no solo oro y plata, sino documentos, registros meticulosos de cada transacción de esclavos durante 20 años.
Los piratas, resulta, llevaban contabilidad comercial digna de cualquier casa mercantil romana. Sabían exactamente cuántas mujeres habían procesado, a quién las habían vendido y por cuánto. Estos documentos permitieron a las autoridades romanas rastrear el destino de miles de cautivos. Algunos todavía podían ser rescatados. Muchos habían muerto. Pero la información más perturbadora fue descubrir cuántos compradores eran ciudadanos romanos o aliados oficiales de Roma operando en provincias orientales. La red de esclavitud sexual no era fenómeno externo a la civilización romana. Roma misma consumía buena parte del producto final. Las mujeres liberadas de las fortalezas cilicas llegaron a Roma entre octubre y diciembre del 67 a.C. Sus testimonios, recopilados por magistrados, pintaban cuadro escalofriante de los 3 meses promedio entre captura y venta final. Las que mantenían virginidad eran examinadas regularmente por compradores potenciales, exámenes que incluían inspecciones físicas intrusivas realizadas por matronas griegas empleadas por los tratantes. Las que perdían virginidad por violación o precio pagado por clientes de burdeles veían su valor comercial colapsar inmediatamente. Había categorías dentro de las categorías. Las vírgenes patricias certificadas, mujeres de familias senatoriales, cuya virginidad estaba documentada, podían venderse por 50 a 100 talentos a compradores orientales ricos. Las vírgenes plebeyas valían entre 10 y 20 talentos. Las mujeres casadas o viudas jóvenes valían menos, pero todavía encontraban compradores para harenes o burdeles de clase media. Las mujeres mayores de 30 años, consideradas pasado su punto de valor máximo, iban típicamente a servicio doméstico o trabajo agrícola. Esta clasificación brutal revelaba algo sobre la demanda. Lo que los compradores orientales buscaban no era solo belleza, sino también el estatus de poseer una mujer de la clase dirigente del imperio más poderoso del mundo. Había elemento de humillación política. Un rey cliente de Roma en Armenia o Partia que mantenía romanas patricias como concubinas, estaba demostrando que, por más poderoso que fuera Roma militarmente, no podía proteger a sus propias hijas. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Mientras Pompeyo celebraba triunfo en Roma por su victoria en tiempo récord, miles de mujeres romanas seguían perdidas en el vasto sistema de esclavitud del Mediterráneo oriental. Algunas nunca serían encontradas. Otras serían rescatadas años después, transformadas irreconociblemente por sus experiencias. Y unas pocas, muy pocas, encontrarían formas de sobrevivir y eventualmente regresar con historias que revelarían verdades incómodas sobre el mundo romano que preferían olvidar. La pregunta que atormentaba a Roma no era solo cómo los piratas habían operado tan efectivamente durante tanto tiempo. Era por qué el mercado para sus cautivas era tan robusto. ¿Quiénes eran todos estos compradores? ¿Dónde estaban todos estos burdeles y harenes? ¿Y por qué tantos operaban abiertamente en territorios controlados o aliados de Roma? Las respuestas a estas preguntas, reveladas en los años siguientes, sacudirían la autoimagen de Roma como civilización superior. Pero esa es historia para el próximo capítulo. Por ahora, mientras Pompeyo desfilaba por las calles de Roma con cadenas de piratas capturados, familias romanas todavía buscaban a sus hijas desaparecidas en los mercados de Alejandría, Antioquía y Éfeso. La guerra contra los piratas había terminado. La guerra por recuperar a las víctimas apenas comenzaba. Y lo que descubrirían sobre dónde habían terminado sus familiares revelaría que la verdadera historia de la piratería cilicia no era sobre marineros desesperados robando barcos. Era sobre una industria global de esclavitud sexual que Roma había permitido prosperar porque, en última instancia,
Roma misma era uno de sus mejores clientes. Parte 2. Las cicatrices del imperio. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La victoria de Pompeyo sobre los piratas cilicios en el año 67 a.C. fue celebrada como triunfo definitivo de la civilización romana sobre la barbarie. Los senadores pronunciaron discursos floridos sobre restaurar el orden y la ley al Mediterráneo. Las familias que recuperaron a sus hijas organizaron ceremonias de agradecimiento en templos. Pero bajo esta superficie de celebración, una realidad más oscura emergía. Descubrir dónde habían terminado miles de cautivas romanas forzaría a Roma a confrontar verdades incómodas sobre su propia sociedad. Los documentos capturados en Coracesium revelaban una red comercial que operaba con eficiencia de corporación moderna. Los piratas no vendían directamente a compradores finales. Eso habría sido ineficiente y peligroso. Usaban intermediarios especializados, tratantes profesionales, que mantenían contactos en docenas de ciudades y sabían exactamente qué tipo de esclava buscar para cada mercado específico. Estos intermediarios eran, en su mayoría, ciudadanos romanos o griegos con ciudadanía romana operando completamente dentro de la legalidad romana. ¿Cómo era esto posible? La ley romana prohibía esclavizar ciudadanos romanos, pero contenía laguna enorme. No era ilegal comprar esclavos de origen desconocido en mercados extranjeros. Los tratantes simplemente falsificaban documentación, alegando que las mujeres eran bárbaras capturadas en guerra o nacidas en esclavitud en provincias orientales. Los magistrados romanos en esas provincias, muchos corruptos o simplemente sobrepasados, raramente investigaban. El rastro de Julia Lucrecia, la joven patricia rescatada en 78 a.C., es instructivo. Tras su liberación, testificó ante una comisión senatorial sobre las otras mujeres con quienes había sido capturada. De las 12 en su séquito original, solo ella fue rescatada. Las otras 11 desaparecieron en el sistema. Los documentos de Coracesium revelaron sus destinos: 3 vendidas a burdel de lujo en Éfeso, 2 a harem de rey de Comagene, reino cliente de Roma. 1 murió de fiebre durante el cautiverio, y 5 fueron vendidas a tratantes que las revendieron en Alejandría. Después de eso el rastro se perdía. Roma envió emisarios a Éfeso en 66 a.C. con autoridad para investigar burdeles y recuperar ciudadanas romanas ilícitamente esclavizadas. Lo que encontraron fue sistema diseñado específicamente para hacer imposible tales rescates. Las 3 mujeres del séquito de Julia habían sido registradas bajo nombres griegos falsos. Sus cabezas habían sido rapadas, práctica común para dificultar identificación, y todas 3 habían sido entrenadas durante meses, drogadas con opio, abusadas hasta quebrar cualquier resistencia y condicionadas a negar su identidad romana por miedo a castigos peores. Cuando los emisarios romanos finalmente las localizaron mediante sobornos a empleados del burdel, las 3 mujeres inicialmente se negaron a confirmar sus identidades reales. Una había desarrollado dependencia al opio tan severa que apenas podía hablar coherentemente. Otra había sido tan brutalizada psicológicamente que insistía en que siempre había sido esclava griega, nunca romana. La disonancia cognitiva era mecanismo de supervivencia. La tercera sí reconoció su identidad, pero suplicó a los emisarios que no la rescataran, porque su familia jamás la aceptaría de vuelta en su estado. Tenía razón. Las mujeres rescatadas de esclavitud sexual enfrentaban estigma social devastador en Roma. Las familias patricias, obsesionadas con linaje y honor, consideraban que una hija violada, incluso contra su voluntad, incluso como víctima de crimen, estaba contaminada e imposible de casar apropiadamente.
Muchas familias que pagaron rescates por sus hijas las encerraron después en villas rurales, efectivamente prisioneras de por vida para evitar vergüenza pública. El caso más trágico documentado fue el de Claudia Tertia, hija de magistrado romano, capturada en 72 a.C. Su familia pagó rescate masivo y la recuperó después de 2 años de cautiverio. Claudia había sido vendida a harem de rey Nabateo en Petra. Cuando regresó a Roma en 70 a.C., estaba embarazada. Su padre, incapaz de tolerar la vergüenza, la obligó a abortar mediante drogas, proceso que casi la mata. Después, la casó forzosamente con un cliente liberto de la familia y la desterró a propiedad rural en Calabria, con órdenes de nunca regresar a Roma. Claudia se suicidó 3 años después. Tenía 25 años. Estas historias empezaron a circular en Roma entre 66 y 65 a.C., creando debate social sin precedentes. Algunos reformadores argumentaban que las víctimas de piratería debían ser reintegradas completamente en sociedad sin estigma. Otros, tradicionalistas, insistían en que una mujer violada, sin importar las circunstancias, había perdido su honor y el de su familia. La controversia era tan intensa que el Senado evitó tomar posición oficial, temiendo alienar cualquier facción. Mientras tanto, el proceso de localizar y rescatar cautivas continuaba. Los magistrados romanos en provincias orientales, ahora con recursos específicamente asignados para esta tarea, descubrieron que la mayoría de las romanas esclavizadas no estaban en burdeles obvios o harenes reales. Estaban dispersas en miles de hogares privados como esclavas domésticas, concubinas personales o trabajadoras en talleres y granjas. Encontrarlas requería inspeccionar prácticamente cada casa con esclavos en ciudades como Antioquía, Alejandría y Éfeso. Tarea imposible sin cooperación local que raramente llegaba. El gobernador de Asia, Quinto Cecilio Metelo Crético, escribió carta al Senado en 65 a.C. describiendo el problema. Cada casa rica en Éfeso tiene al menos una esclava que alega haber sido ciudadana romana antes de su captura, pero sus dueños presentan documentos de compra legítimos de tratantes autorizados. Debo confiscar propiedad privada de ciudadanos romanos, basándome en testimonios de esclavas que podrían estar mintiendo para escapar servicio legítimo. ¿O debo ignorar posibles víctimas de piratería por respeto a derechos de propiedad? El Senado nunca respondió satisfactoriamente. En la práctica, esto significaba que miles de mujeres permanecieron esclavizadas simplemente porque sus casos individuales eran demasiado complicados legalmente. Roma había derrotado militarmente a los piratas, pero el sistema legal romano no estaba equipado para deshacer las consecuencias económicas de décadas de comercio ilícito de esclavos. Algunos casos de rescate exitoso revelaron complejidad adicional. En Alejandría, emisarios romanos localizaron a 3 hermanas de familia ecuestre que habían sido capturadas juntas en 69 a.C. Las 3 habían sido vendidas al mismo burdel, pero habían tenido experiencias radicalmente diferentes. La mayor, de 24 años al momento de captura, había sido tan brutalizada que desarrolló catatonia completa. Los médicos alejandrinos dijeron que probablemente nunca recuperaría la razón. La segunda, de 20 años, había aprendido a hablar egipcio fluido y se había convertido en gerente del burdel, posición que le daba relativo poder sobre otras esclavas. Se negó a ser rescatada, argumentando que su vida en Alejandría era mejor que cualquier cosa que Roma le ofrecería como mujer arruinada. La menor, de 17 años al momento de captura, y ahora 19, sí quería regresar. Pero su familia, habiendo gastado toda su fortuna rescatando a la hermana mayor, no tenía recursos para pagar su rescate también. La joven suplicó a los emisarios romanos que la compraran con fondos públicos.
Ellos respondieron que no tenían autoridad para gastar dinero del erario en rescates individuales sin aprobación senatorial, aprobación que tardaría meses en llegar, si llegaba. La joven se ahorcó esa misma noche. Los emisarios reportaron el incidente como desafortunado resultado de procedimientos burocráticos necesarios. Estos casos comenzaron a crear presión política en Roma. Las familias afectadas, muchas de ellas influyentes, formaron algo parecido a grupo de presión, el primer lobby político de la historia romana, organizado alrededor de causa social específica. Demandaban que el Estado asumiera responsabilidad por rescatar todas las cautivas, argumentando que Roma había fallado en su deber básico de proteger ciudadanos. Sus oponentes argumentaban que esto establecería precedente insostenible. Tendría Roma que rescatar a cualquier ciudadano capturado en cualquier circunstancia. El debate llegó a punto crítico en 64 a.C., cuando Lucio Licinio Lúculo, conquistador de Mitrídates, trajo a Roma a más de 1000 cautivas romanas, liberadas durante sus campañas en el Ponto. Estas mujeres habían sido capturadas por piratas y vendidas a aliados de Mitrídates, pasando años en cautiverio en condiciones que sus testimonios describían como peores que la muerte. Lúculo esperaba ser celebrado como libertador. En cambio, enfrentó problema logístico y político masivo. ¿Qué hacer con 1000 mujeres contaminadas que ninguna familia quería recibir? La solución adoptada reveló pragmatismo brutal de Roma. El Senado estableció colonias de veteranos en Anatolia Central, ostensiblemente para asentar soldados retirados de las legiones de Lúculo. En realidad, estas colonias funcionaron como lugares de exilio para cautivas rescatadas, cuyas familias se negaban a recibirlas. Las mujeres fueron casadas forzosamente con veteranos legionarios, muchos de ellos mutilados de guerra o demasiado pobres para conseguir esposas de otra forma. No se les preguntó su opinión. Era esto o vivir como parias sin hogar en Roma. Una de estas mujeres, identificada en documentos solo como quinta de la gens Sulpicia, dejó testimonio escrito que sobrevivió en papiros egipcios hasta hoy. Había sido capturada a los 18 años en 71 a.C., vendida a burdel en Sinope, rescatada por legionarios de Lúculo en 65 a.C. y casada forzosamente con veterano legionario en 64 a.C. Escribió: «Sobreviví a piratas, sobreviví a burdel, pero no sé si sobreviviré a mi rescate. Mi esposo me golpea cuando bebe, me llama puta cuando está sobrio, y me fuerza cada noche recordándome que debería estar agradecida de no estar todavía en Sinope. ¿Esto es libertad romana? Pero no todas las historias eran tan sombrías. Algunas mujeres rescatadas lograron reconstruir vidas significativas, aunque nunca totalmente libres de trauma. Sempronia Graca, capturada en 68 a.C. y rescatada en 65 a.C., después de 3 años en harem sirio, eventualmente escribió uno de los primeros tratados conocidos sobre psicología de trauma. Aunque su obra no sobrevivió completa, fragmentos citados por autores posteriores revelan observaciones notablemente modernas sobre cómo violencia extrema afecta la mente humana. Sempronia observó que las sobrevivientes desarrollaban lo que ella llamaba memorias persistentes invasivas, lo que hoy reconoceríamos como flashbacks de trastorno de estrés postraumático. Notó que ciertos sonidos, olores o situaciones podían desencadenar pánico intenso años después del evento traumático. Describió cómo muchas sobrevivientes desarrollaban disgusto por contacto físico incluso con personas amadas. Y documentó tasas extremadamente altas de suicidio entre rescatadas. Estimó que aproximadamente 1 de cada 3 se quitaba la vida dentro de 5 años del rescate. Sus observaciones llevaron a propuesta radical: establecer santuarios específicos, operados por sacerdotisas de Vesta, donde sobrevivientes pudieran vivir voluntariamente sin obligación de casarse o volver con familias.
Estas instituciones funcionarían como refugios permanentes para mujeres que no podían o no querían reintegrarse en sociedad romana tradicional. La propuesta fue rechazada por el Senado como contraria a las costumbres de los ancestros. Los críticos argumentaron que permitir a mujeres vivir independientes sin autoridad masculina destruiría la estructura familiar romana. Mientras tanto, la investigación sobre la red comercial que había distribuido a las cautivas reveló conexiones perturbadoras. Uno de los mayores tratantes de esclavos, operando desde Delos, centro principal del comercio de esclavos mediterráneo, era un ciudadano romano llamado Marco Fulvio Glabrio, miembro de familia patricia con conexiones senatoriales. Sus registros, confiscados en 64 a.C., mostraban que había procesado más de 2.000 esclavas femeninas en 5 años, una fracción significativa identificables como romanas o italianas por sus nombres originales listados en anotaciones privadas. Glabrio fue llevado a juicio en Roma en 63 a.C., acusado de complicidad en esclavitud ilegal de ciudadanos romanos. Su defensa fue simple. Había comprado todas las esclavas de tratantes intermediarios con documentación aparentemente legítima. Nunca les había preguntado directamente si eran ciudadanas romanas, porque eso no era requisito legal, y había pagado todos los impuestos apropiados sobre cada transacción. Técnicamente, no había violado ninguna ley específica. El juicio se convirtió en espectáculo. Los fiscales presentaron a más de 30 mujeres rescatadas que identificaron a Glabrio como el hombre que las había vendido. Ellas testificaron sobre cómo había ignorado deliberadamente sus súplicas en latín perfecto, lengua que ninguna bárbara hablaría. Describieron cómo les había dicho explícitamente que podían alegar ser romanas todo lo que quisieran, pero sin documentos de identidad no tenían forma de probarlo. La defensa de Glabrio argumentó que las mujeres estaban mintiendo para evitar volver al servicio de sus dueños legítimos. Presentó documentos de venta perfectamente legales para cada transacción y jugó su carta más fuerte. Reveló que docenas de senadores y magistrados habían comprado esclavas de él a lo largo de los años. Implicar a Glabrio significaba potencialmente implicar a parte significativa de la clase dirigente romana en el mismo crimen. El jurado, compuesto por equites y senadores, absolvió a Glabrio por mayoría estrecha. El veredicto causó indignación pública. Familias de víctimas organizaron protestas fuera del foro. Tribunos populares denunciaron la corrupción del sistema judicial. Pero el resultado práctico fue que ningún otro tratante de esclavos fue procesado después. El mensaje era claro. La máquina comercial era demasiado grande y demasiados poderosos estaban involucrados para desmontarla mediante acciones legales. El aspecto más perturbador de toda la investigación fue descubrir la escala del mercado consumidor romano. Los documentos capturados estimaban que entre 60 y 70% de las esclavas sexuales procesadas por piratas cilicios terminaban eventualmente en territorios controlados por Roma o en posesión de ciudadanos romanos. Roma no era simplemente víctima de piratería, era el motor económico que hacía la piratería lucrativa. Sin demanda romana de esclavas sexuales, los piratas habrían tenido mucho menos incentivo para capturar mujeres romanas. Esta realización llevó a algunos senadores reformistas a proponer leyes más estrictas contra posesión de esclavas, sin documentación comprobable de origen no ciudadano. Pero estas propuestas murieron en comité, bloqueadas por senadores cuyos propios hogares contenían esclavas de origen cuestionable. La hipocresía era tan obvia que generó cinismo masivo sobre la capacidad de Roma para reformarse. Entre 63 y 60 a.C., los esfuerzos de rescate se agotaron gradualmente.
Se habían recuperado quizás 3.000 mujeres de las 20 a 30.000 capturadas en las décadas previas. El resto se perdió, muertas, no localizables, o tan profundamente integradas en nuevas vidas que ya no se identificaban como romanas. El Estado romano, pragmáticamente, declaró el problema resuelto y pasó a otras prioridades. Pero las cicatrices permanecieron. Una generación completa de familias romanas había sido traumatizada. Las mujeres jóvenes, creciendo en la década de 60 a.C., vivían con miedo constante del mar y desconfianza de extranjeros. El matrimonio y la familia, instituciones centrales de la vida romana, fueron complicados por generación de mujeres consideradas no casables por su historia de cautiverio. Y la confianza en el Estado romano para proteger a sus ciudadanos había sido severamente dañada. Las consecuencias políticas fueron profundas. La crisis pirata de los años 70 y 60 a.C. demostró que el Senado tradicional era incapaz de responder efectivamente a amenazas no convencionales. Esto aceleró la transición hacia poder ejecutivo fuerte. Hombres como Pompeyo, César y eventualmente Augusto, que podían actuar decisivamente sin trabas de debate senatorial interminable. La República Romana no murió solo por guerras civiles. Murió también porque perdió legitimidad al fallar en proteger a su propia gente. Las sobrevivientes mismas raramente hablaron públicamente sobre sus experiencias después de los años 60. El estigma social era demasiado intenso, pero documentos privados, cartas, testamentos, memoriales familiares, preservaron sus historias en fragmentos. Una carta de madre a hija, escrita alrededor de 55 a.C. y descubierta en papiro egipcio en el siglo XIX, dice simplemente: sobreviví a cosas que no puedo escribir, sobreviví a cosas que no puedo olvidar, sobreviví, pero no sé para qué. La industria de esclavitud sexual continuó floreciendo después del 67 a.C., simplemente adaptándose. Los piratas cilicios fueron eliminados, pero otros llenarían el vacío. Bandidos ilirios, corsarios tracios, incluso algunos comandantes militares romanos corruptos que vendían cautivas de guerras como si fueran botín legítimo. La demanda seguía siendo alta, así que la oferta encontraría forma de satisfacerla. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Lo que hizo el episodio Pirata único no fue la existencia de esclavitud sexual. Eso había existido en el Mediterráneo desde antes de Roma. Lo único fue la escala industrial, la audacia de atacar a la superpotencia directamente y la exposición hipócrita de cuánto Roma misma dependía del sistema que denunciaba. Los piratas cilicios forzaron a Roma a mirarse en el espejo y ver la fealdad detrás de su retórica sobre civilización y barbarie. Las mujeres capturadas por piratas romanos no fueron simplemente víctimas de marineros crueles. Fueron mercancía en sistema económico global que conectaba Hispania con Partia, que movía fortunas equivalentes al presupuesto de provincias enteras y que operaba con complicidad silenciosa de las mismas élites que públicamente lo condenaban. Su sufrimiento individual era real, brutal y devastador, pero también era sintomático de sociedad construida sobre trabajo forzado y jerarquías de poder donde cuerpos humanos, especialmente femeninos, eran tratados como recursos explotables. La lección que Roma aprendió no fue abolir la esclavitud o respetar derechos humanos universales. Esos conceptos no existirían por casi 2 milenios. La lección fue controlar mejor los sistemas de violencia que utilizaba. Los piratas fueron eliminados no porque esclavizaran personas, sino porque lo hacían fuera del control estatal. Cuando Roma esclavizaba masivamente en Galia, Germania o Judea en décadas siguientes, lo llamaban pacificación y civilización. Cuando piratas hacían lo mismo,
era barbarie. Las últimas sobrevivientes conocidas de la era pirata vivían todavía cuando Julio César cruzó el Rubicón en 49 a.C., iniciando guerra civil que transformaría Roma de república a imperio. Algunas probablemente vivieron para ver el ascenso de Augusto y nacimiento del Imperio Romano. Sepreg Pardo II, parte 2. Las cicatrices del imperio. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. La victoria de Pompeyo sobre los piratas cilicios en el año 67 a.C. fue celebrada como triunfo definitivo de la civilización romana sobre la barbarie. Los senadores pronunciaron discursos floridos sobre restaurar el orden y la ley al Mediterráneo. Las familias que recuperaron a sus hijas organizaron ceremonias de agradecimiento en templos. Pero bajo esta superficie de celebración, una realidad más oscura emergía. Descubrir dónde habían terminado miles de cautivas romanas forzaría a Roma a confrontar verdades incómodas sobre su propia sociedad. Los documentos capturados en Coracesium revelaban una red comercial que operaba con eficiencia de corporación moderna. Los piratas no vendían directamente a compradores finales. Eso habría sido ineficiente y peligroso. Usaban intermediarios especializados, tratantes profesionales, que mantenían contactos en docenas de ciudades y sabían exactamente qué tipo de esclava buscar para cada mercado específico. Estos intermediarios eran, en su mayoría, ciudadanos romanos o griegos con ciudadanía romana operando completamente dentro de la legalidad romana. ¿Cómo era esto posible? La ley romana prohibía esclavizar ciudadanos romanos, pero contenía laguna enorme. No era ilegal comprar esclavos de origen desconocido en mercados extranjeros. Los tratantes simplemente falsificaban documentación, alegando que las mujeres eran bárbaras capturadas en guerra o nacidas en esclavitud en provincias orientales. Los magistrados romanos en esas provincias, muchos corruptos o simplemente sobrepasados, raramente investigaban. El rastro de Julia Lucrecia, la joven patricia rescatada en 78 a.C., es instructivo. Tras su liberación, testificó ante una comisión senatorial sobre las otras mujeres con quienes había sido capturada. De las 12 en su séquito original, solo ella fue rescatada. Las otras 11 desaparecieron en el sistema. Los documentos de Coracesium revelaron sus destinos: 3 vendidas a burdel de lujo en Éfeso, 2 a harem de rey de Comayén, reino cliente de Roma, 1 murió de fiebre durante el cautiverio y 5 fueron vendidas a tratantes que las revendieron en Alejandría. Después de eso, el rastro se perdía. Roma envió emisarios a Éfeso en 66 a.C. con autoridad para investigar burdeles y recuperar ciudadanas romanas ilícitamente esclavizadas. Lo que encontraron fue sistema diseñado específicamente para hacer imposibles tales rescates. Las 3 mujeres del séquito de Julia habían sido registradas bajo nombres griegos falsos. Sus cabezas habían sido rapadas, práctica común para dificultar identificación, y todas 3 habían sido entrenadas durante meses, drogadas con opio, abusadas hasta quebrar cualquier resistencia y condicionadas a negar su identidad romana por miedo a castigos peores. Cuando los emisarios romanos finalmente las localizaron mediante sobornos a empleados del burdel, las 3 mujeres inicialmente se negaron a confirmar sus identidades reales. Una había desarrollado dependencia al opio tan severa que apenas podía hablar coherentemente. Otra había sido tan brutalizada psicológicamente que insistía en que siempre había sido esclava griega, nunca romana. La disonancia cognitiva era mecanismo de supervivencia. La tercera sí reconoció su identidad, pero suplicó a los emisarios que no la rescataran, porque su familia jamás la aceptaría de vuelta en su estado. Tenía razón.
Las mujeres rescatadas de esclavitud sexual enfrentaban estigma social devastador en Roma. Las familias patricias, obsesionadas con linaje y honor, consideraban que una hija violada, incluso contra su voluntad, incluso como víctima de crimen, estaba contaminada e imposible de casar apropiadamente. Muchas familias que pagaron rescates por sus hijas las encerraron después en villas rurales, efectivamente prisioneras de por vida para evitar vergüenza pública. El caso más trágico documentado fue el de Claudia Tertia, hija de magistrado romano, capturada en 72 a.C. Su familia pagó rescate masivo y la recuperó después de 2 años de cautiverio. Claudia había sido vendida a harem de rey Nabateo en Petra. Cuando regresó a Roma en 70 a.C., estaba embarazada. Su padre, incapaz de tolerar la vergüenza, la obligó a abortar mediante drogas, proceso que casi la mata. Después, la casó forzosamente con un cliente liberto de la familia y la desterró a propiedad rural en Calabria con órdenes de nunca regresar a Roma. Claudia se suicidó 3 años después. Tenía 25 años. Estas historias empezaron a circular en Roma entre 66 y 65 a.C., creando debate social sin precedentes. Algunos reformadores argumentaban que las víctimas de piratería debían ser reintegradas completamente en sociedad sin estigma. Otros, tradicionalistas, insistían en que una mujer violada, sin importar las circunstancias, había perdido su honor y el de su familia. La controversia era tan intensa que el Senado evitó tomar posición oficial, temiendo alienar cualquier facción. Mientras tanto, el proceso de localizar y rescatar cautivas continuaba. Los magistrados romanos en provincias orientales, ahora con recursos específicamente asignados para esta tarea, descubrieron que la mayoría de las romanas esclavizadas no estaban en burdeles obvios o harenes reales. Estaban dispersas en miles de hogares privados como esclavas domésticas, concubinas personales o trabajadoras en talleres y granjas. Encontrarlas requería inspeccionar prácticamente cada casa con esclavos en ciudades como Antioquía, Alejandría y Éfeso. Tarea imposible sin cooperación local que raramente llegaba. El dilema legal. El gobernador de Asia, Quinto Cecilio Metelo Crético, escribió carta al Senado en 65 a.C. describiendo el problema. Cada casa rica en Éfeso tiene al menos una esclava que alega haber sido ciudadana romana antes de su captura, pero sus dueños presentan documentos de compra legítimos de tratantes autorizados. Debo confiscar propiedad privada de ciudadanos romanos, basándome en testimonios de esclavas que podrían estar mintiendo para escapar servicio legítimo. ¿O debo ignorar posibles víctimas de piratería por respeto a derechos de propiedad? El Senado nunca respondió satisfactoriamente. En la práctica, esto significaba que miles de mujeres permanecieron esclavizadas simplemente porque sus casos individuales eran demasiado complicados legalmente. Roma había derrotado militarmente a los piratas, pero el sistema legal romano no estaba equipado para deshacer las consecuencias económicas de décadas de comercio ilícito de esclavos. Algunos casos de rescate exitoso revelaron complejidad adicional. En Alejandría, emisarios romanos localizaron a 3 hermanas de familia ecuestre que habían sido capturadas juntas en 69 a.C. Las 3 habían sido vendidas al mismo burdel, pero habían tenido experiencias radicalmente diferentes. La mayor, de 24 años al momento de captura, había sido tan brutalizada que desarrolló catatonia completa. Los médicos alejandrinos dijeron que probablemente nunca recuperaría la razón. La segunda, de 20 años, había aprendido a hablar egipcio fluido y se había convertido en gerente del burdel, posición que le daba relativo poder sobre otras esclavas. Se negó a ser rescatada, argumentando que su vida en Alejandría era mejor que cualquier cosa que Roma le ofrecería como mujer arruinada. La menor,
de 17 años al momento de captura, y ahora 19, sí quería regresar. Pero su familia, habiendo gastado toda su fortuna rescatando a la hermana mayor, no tenía recursos para pagar su rescate también. La joven suplicó a los emisarios romanos que la compraran con fondos públicos. Ellos respondieron que no tenían autoridad para gastar dinero del erario en rescates individuales sin aprobación senatorial, aprobación que tardaría meses en llegar, si llegaba. La joven se ahorcó esa misma noche. Los emisarios reportaron el incidente como desafortunado resultado de procedimientos burocráticos necesarios. Estos casos comenzaron a crear presión política en Roma. Las familias afectadas, muchas de ellas influyentes, formaron algo parecido a grupo de presión, el primer lobby político de la historia romana organizado alrededor de causa social específica. Demandaban que el Estado asumiera responsabilidad por rescatar todas las cautivas, argumentando que Roma había fallado en su deber básico de proteger ciudadanos. Sus oponentes argumentaban que esto establecería precedente insostenible. Tendría Roma que rescatar a cualquier ciudadano capturado en cualquier circunstancia. El debate llegó a punto crítico en 64 a.C., cuando Lucio Licinio Lúculo, conquistador de Mitrídates, trajo a Roma a más de 1000 cautivas romanas, liberadas durante sus campañas en el Ponto. Estas mujeres habían sido capturadas por piratas y vendidas a aliados de Mitrídates, pasando años en cautiverio en condiciones que sus testimonios describían como peores que la muerte. Lúculo esperaba ser celebrado como libertador. En cambio, enfrentó problema logístico y político masivo. ¿Qué hacer con 1000 mujeres contaminadas que ninguna familia quería recibir? Colonias del silencio. La solución adoptada reveló pragmatismo brutal de Roma. El Senado estableció colonias de veteranos en Anatolia Central, ostensiblemente para asentar soldados retirados de las legiones de Lúculo. En realidad, estas colonias funcionaron como lugares de exilio para cautivas rescatadas cuyas familias se negaban a recibirlas. Las mujeres fueron casadas forzosamente con veteranos legionarios, muchos de ellos mutilados de guerra o demasiado pobres para conseguir esposas de otra forma. No se les preguntó su opinión. Era esto o vivir como parias sin hogar en Roma. Una de estas mujeres, identificada en documentos solo como Quinta de la gens Sulpicia, dejó testimonio escrito que sobrevivió en papiros egipcios hasta hoy. Había sido capturada a los 18 años en 71 a.C., vendida a burdel en Sinope, rescatada por legionarios de Lúculo en 65 a.C., y casada forzosamente con veterano legionario en 64 a.C. Escribió: «Sobreviví a piratas, sobreviví a burdel, pero no sé si sobreviviré a mi rescate. Mi esposo me golpea cuando bebe, me llama puta cuando está sobrio, y me fuerza cada noche recordándome que debería estar agradecida de no estar todavía en Sinope. ¿Esto es libertad romana? Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero no todas las historias eran tan sombrías. Algunas mujeres rescatadas lograron reconstruir vidas significativas, aunque nunca totalmente libres de trauma. Sempronia Graca, capturada en 68 a.C. y rescatada en 65 a.C. después de 3 años en harem sirio, eventualmente escribió uno de los primeros tratados conocidos sobre psicología de trauma. Aunque su obra no sobrevivió completa, fragmentos citados por autores posteriores revelan observaciones notablemente modernas sobre cómo violencia extrema afecta la mente humana. Sempronia observó que las sobrevivientes desarrollaban lo que ella llamaba memorias persistentes invasivas, lo que hoy reconoceríamos como flashbacks de trastorno de estrés postraumático.
Notó que ciertos sonidos, olores o situaciones podían desencadenar pánico intenso años después del evento traumático. Describió cómo muchas sobrevivientes desarrollaban disgusto por contacto físico, incluso con personas amadas, y documentó tasas extremadamente altas de suicidio entre rescatadas. Estimó que aproximadamente 1 de cada 3 se quitaba la vida dentro de 5 años del rescate. Sus observaciones llevaron a propuesta radical: establecer santuarios específicos, operados por sacerdotisas de Vesta, donde sobrevivientes pudieran vivir voluntariamente sin obligación de casarse o volver con familias. Estas instituciones funcionarían como refugios permanentes para mujeres que no podían o no querían reintegrarse en sociedad romana tradicional. La propuesta fue rechazada por el Senado como contraria a las costumbres de los ancestros. Los críticos argumentaron que permitir a mujeres vivir independientes sin autoridad masculina destruiría la estructura familiar romana. Mientras tanto, la investigación sobre la red comercial que había distribuido a las cautivas reveló conexiones perturbadoras. Uno de los mayores tratantes de esclavos, operando desde Delos, centro principal del comercio de esclavos mediterráneo, era un ciudadano romano llamado Marco Fulvio Glabrio, miembro de familia patricia con conexiones senatoriales. Sus registros, confiscados en 64 a.C., mostraban que había procesado más de 2.000 esclavas femeninas en 5 años, una fracción significativa identificables como romanas o italianas por sus nombres originales listados en anotaciones privadas. Glabrio fue llevado a juicio en Roma en 63 a.C., acusado de complicidad en esclavitud ilegal de ciudadanos romanos. Su defensa fue simple: había comprado todas las esclavas de tratantes intermediarios con documentación aparentemente legítima. Nunca les había preguntado directamente si eran ciudadanas romanas, porque eso no era requisito legal, y había pagado todos los impuestos apropiados sobre cada transacción. Técnicamente, no había violado ninguna ley específica. El juicio que Roma prefirió olvidar. El juicio se convirtió en espectáculo. Los fiscales presentaron a más de 30 mujeres rescatadas, que identificaron a Glabrio como el hombre que las había vendido. Ellas testificaron sobre cómo había ignorado deliberadamente sus súplicas en latín perfecto, lengua que ninguna bárbara hablaría. Describieron cómo les había dicho explícitamente que podían alegar ser romanas todo lo que quisieran, pero sin documentos de identidad no tenían forma de probarlo. La defensa de Glabrio argumentó que las mujeres estaban mintiendo para evitar volver al servicio de sus dueños legítimos. Presentó documentos de venta perfectamente legales para cada transacción y jugó su carta más fuerte. Reveló que docenas de senadores y magistrados habían comprado esclavas de él a lo largo de los años. Implicar a Glabrio significaba potencialmente implicar a parte significativa de la clase dirigente romana en el mismo crimen. El jurado, compuesto por equites y senadores, absolvió a Glabrio por mayoría estrecha. El veredicto causó indignación pública. Familias de víctimas organizaron protestas fuera del foro. Tribunos populares denunciaron la corrupción del sistema judicial. Pero el resultado práctico fue que ningún otro tratante de esclavos fue procesado después. El mensaje era claro: la máquina comercial era demasiado grande y demasiados poderosos estaban involucrados para desmontarla mediante acciones legales. El aspecto más perturbador de toda la investigación fue descubrir la escala del mercado consumidor romano. Los documentos capturados estimaban que entre 60 y 70% de las esclavas sexuales procesadas por piratas cilicios terminaban eventualmente en territorios controlados por Roma o en posesión de ciudadanos romanos. Roma no era simplemente víctima de piratería, era el motor económico que hacía la piratería lucrativa.
Sin demanda romana de esclavas sexuales, los piratas habrían tenido mucho menos incentivo para capturar mujeres romanas. Esta realización llevó a algunos senadores reformistas a proponer leyes más estrictas contra posesión de esclavas, sin documentación comprobable de origen no ciudadano. Pero estas propuestas murieron en comité, bloqueadas por senadores cuyos propios hogares contenían esclavas de origen cuestionable. La hipocresía era tan obvia que generó cinismo masivo sobre la capacidad de Roma para reformarse. Entre 63 y 60 a.C., los esfuerzos de rescate se agotaron gradualmente. Se habían recuperado quizás 3.000 mujeres de las 20 a 30.000 capturadas en las décadas previas. El resto se perdió, muertas, no localizables, o tan profundamente integradas en nuevas vidas que ya no se identificaban como romanas. El Estado romano, pragmáticamente, declaró el problema resuelto y pasó a otras prioridades. Pero las cicatrices permanecieron. Una generación completa de familias romanas había sido traumatizada. Las mujeres jóvenes, creciendo en la década de 60 a.C., vivían con miedo constante del mar y desconfianza de extranjeros. El matrimonio y la familia, instituciones centrales de la vida romana, fueron complicados por generación de mujeres consideradas no casables por su historia de cautiverio. Y la confianza en el Estado romano para proteger a sus ciudadanos había sido severamente dañada. Las consecuencias políticas fueron profundas. La crisis pirata de los años 70 y 60 a.C. demostró que el Senado tradicional era incapaz de responder efectivamente a amenazas no convencionales. Esto aceleró la transición hacia poder ejecutivo fuerte. Hombres como Pompeyo, César y eventualmente Augusto, que podían actuar decisivamente sin trabas de debate senatorial interminable. La República Romana no murió solo por guerras civiles. Murió también porque perdió legitimidad al fallar en proteger a su propia gente. Las sobrevivientes mismas raramente hablaron públicamente sobre sus experiencias después de los años 60. El estigma social era demasiado intenso, pero documentos privados, cartas, testamentos, memoriales familiares, preservaron sus historias en fragmentos. Una carta de madre a hija, escrita alrededor de 55 a.C. y descubierta en papiro egipcio en el siglo XIX, dice simplemente: sobreviví a cosas que no puedo escribir, sobreviví a cosas que no puedo olvidar, sobreviví, pero no sé para qué. La industria de esclavitud sexual continuó floreciendo después del 67 a.C., simplemente adaptándose. Los piratas cilicios fueron eliminados, pero otros llenarían el vacío. Bandidos ilirios, corsarios tracios, incluso algunos comandantes militares romanos corruptos que vendían cautivas de guerras como si fueran botín legítimo. La demanda seguía siendo alta, así que la oferta encontraría forma de satisfacerla. Los legados que perduran. Lo que hizo el episodio Pirata Único no fue la existencia de esclavitud sexual. Eso había existido en el Mediterráneo desde antes de Roma. Lo único fue la escala industrial, la audacia de atacar a la superpotencia directamente, y la exposición hipócrita de cuánto Roma misma dependía del sistema que denunciaba. Los piratas cilicios forzaron a Roma a mirarse en el espejo y ver la fealdad detrás de su retórica sobre civilización y barbarie. Las mujeres capturadas por piratas romanos no fueron simplemente víctimas de marineros crueles. Fueron mercancía en sistema económico global que conectaba Hispania con Partia, que movía fortunas equivalentes al presupuesto de provincias enteras y que operaba con complicidad silenciosa de las mismas élites que públicamente lo condenaban. Su sufrimiento individual era real, brutal y devastador, pero también era sintomático de sociedad construida sobre trabajo forzado y jerarquías de poder donde cuerpos humanos, especialmente femeninos, eran tratados como recursos explotables.
La lección que Roma aprendió no fue abolir la esclavitud o respetar derechos humanos universales. Esos conceptos no existirían por casi 2 milenios. La lección fue controlar mejor los sistemas de violencia que utilizaba. Los piratas fueron eliminados no porque esclavizaran personas, sino porque lo hacían fuera del control estatal. Cuando Roma esclavizaba masivamente en Galia, Germania o Judea en décadas siguientes, lo llamaban pacificación y civilización. Cuando piratas hacían lo mismo, era barbarie. Las últimas sobrevivientes conocidas de la era pirata vivían todavía cuando Julio César cruzó el Rubicón en 49 a.C., iniciando guerra civil que transformaría Roma de república a imperio. Algunas probablemente vivieron para ver el ascenso de Augusto y nacimiento del Imperio Romano. Se preguntaron en sus años finales si el nuevo orden imperial habría protegido mejor a sus versiones jóvenes que la República había fallado en proteger. La evidencia sugiere que no. El Imperio Romano continuó dependiendo masivamente de esclavitud, incluyendo esclavitud sexual, simplemente organizándola más eficientemente. Los historiadores modernos estiman que entre el año 100 a.C. y el año 1 a.C., aproximadamente 500.000 personas fueron esclavizadas mediante piratería en el Mediterráneo. De estas, entre 1/3 y la mitad eran mujeres. Las mujeres romanas e italianas representaban quizás el 10% de ese total, 50.000 vidas destruidas por sistema que su propia civilización alimentaba mientras pretendía combatirlo. ¿Qué pasó con los piratas sobrevivientes que Pompeyo reubicó en colonias agrícolas? Algunos se adaptaron exitosamente, convirtiéndose en agricultores y comerciantes legítimos. Sus descendientes eventualmente se integraron en sociedad romana provincial, olvidando o escondiendo sus orígenes. Otros nunca abandonaron completamente sus antiguas prácticas. Formaron bandas de bandidos terrestres o volvieron al mar cuando las patrullas romanas se relajaron. La violencia era habilidad difícil de desaprender. Los hijos nacidos de violaciones durante el cautiverio presentaron desafío moral y legal único. Eran ciudadanos romanos por derecho materno o esclavos por circunstancia de concepción. El derecho romano no ofrecía respuesta clara. Algunos fueron aceptados por las familias maternas, criados como romanos legítimos, aunque con estigma permanente de su origen. Otros fueron abandonados o vendidos secretamente en esclavitud. Ironía cruel, donde víctimas de esclavitud se convertían en esclavizadores de su propia descendencia. Las mujeres que lograron reconstruir vidas después del rescate rara vez hablaron públicamente, pero sus acciones dejaron huellas en registros históricos. Varias establecieron fundaciones privadas que ofrecían refugio a mujeres sin familia, los primeros refugios para víctimas de violencia en el mundo occidental. Otras financiaron escuelas donde niñas huérfanas podían aprender oficios, dándoles independencia económica que las protegería de caer en esclavitud por deudas. Y algunas se convirtieron en activistas discretas, presionando a magistrados conocidos para intervenir en casos individuales de esclavitud cuestionable. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. La memoria colectiva romana procesó estos eventos de forma compleja. Por un lado, la victoria de Pompeyo fue celebrada como triunfo definitivo. El Mediterráneo se convirtió en Mare Nostrum, nuestro mar, símbolo del control romano absoluto. Por otro lado, las historias de las cautivas fueron gradualmente suprimidas, consideradas vergonzosas para las familias afectadas y problemáticas para la narrativa imperial de Roma como protectora civilizadora. Para cuando Augusto consolidó el imperio en los años 20 a.C., la crisis pirata era recordada principalmente como hazaña militar de Pompeyo.
no como tragedia humana masiva. Pero las mujeres recordaron, en cartas privadas, en conversaciones susurradas entre madres e hijas, en pesadillas que despertaban a sobrevivientes décadas después, la memoria persistió y ocasionalmente emergió en arte y literatura. El poeta Ovidio, escribiendo a principios del siglo I después de Cristo, incluyó referencias oblicuas a mujeres robadas por el mar en sus obras. Dramaturgos presentaban tragedias sobre heroínas capturadas y rescatadas. Estas obras raramente mencionaban piratería directamente. Era demasiado cercano, demasiado real, pero las audiencias entendían las referencias. El legado final de la era pirata fue paradójico. Roma se volvió más fuerte militarmente, capaz de proyectar poder naval que ninguna otra nación mediterránea podía desafiar, pero también se volvió más consciente de su propia vulnerabilidad. La superpotencia que había conquistado medio mundo había sido llevada al borde del colapso por enemigos sin territorio fijo, sin ejército convencional, sin nada más que barcos rápidos y disposición para explotar cada debilidad del sistema romano. Esta lección resonaría a través de siglos. Cada vez que Roma enfrentó enemigos no convencionales, bandidos, rebeldes, movimientos religiosos, recordaba que el poder militar bruto no siempre era suficiente. Los piratas cilicios demostraron que una red dispersa y adaptable podía resistir a imperio centralizado durante generaciones, causando daño desproporcionado a su tamaño aparente. Las mujeres que sobrevivieron la era pirata llevaron sus cicatrices físicas y psicológicas hasta sus tumbas, pero también llevaron conocimiento que pocas romanas de su tiempo poseían. Habían visto el mundo más allá de las fronteras protegidas de Roma. Habían experimentado lo peor que seres humanos podían infligir a otros, y habían sobrevivido. Esa supervivencia, aunque costosa, las transformó en testimonios vivientes de que incluso en los momentos más oscuros, la voluntad humana de continuar existiendo podía superar horror inimaginable. 2000 años después, cuando arqueólogos desenterraron cementerios de las colonias de veteranos en Anatolia, encontraron tumbas anónimas de mujeres con inscripciones simples. Aquí yace una romana, sin nombres, sin historias familiares, sin genealogías orgullosas, solo afirmación básica de identidad que les había sido arrebatada una vez y que reclamaron, aunque fuera en muerte. Esas lápidas sin adornos cuentan historia más poderosa que cualquier monumento triunfal, la historia de quienes perdieron todo excepto la memoria de quienes habían sido. La pregunta que esas lápidas plantean sigue sin respuesta. ¿Cuántas historias similares se perdieron completamente? ¿Cuántas mujeres murieron sin que nadie registrara sus nombres, sus capturas, sus destinos? Los 3000 casos documentados de rescate representan solo fracción de las decenas de miles capturadas. El resto desapareció en vacío histórico, sus vidas reducidas a números en contabilidades de tratantes de esclavos o ni siquiera eso. Simplemente borradas, como si nunca hubieran existido. Esta es la verdad final que los piratas romanos revelaron. Civilización es estructura frágil. Se mantiene no por superioridad moral innata, sino por aplicación constante de poder, recursos y voluntad de proteger a los vulnerables. Cuando esa aplicación falla, como falló Roma durante décadas de piratería descontrolada, el barniz civilizatorio se desintegra rápidamente, revelando violencia primitiva que siempre acecha debajo. Lo que los piratas cilicios realmente hicieron con sus prisioneras no fue simplemente esclavizarlas o venderlas. Lo que hicieron fue exponer hipocresía fundamental de la civilización romana. Una sociedad que se proclamaba defensora del derecho y la justicia, mientras simultáneamente operaba la mayor economía de esclavitud del mundo antiguo. Las mujeres romanas capturadas eran espejos que reflejaban esta contradicción de forma insoportable.
ciudadanas de la nación más poderosa del mundo, reducidas al mismo estatus que los bárbaros que Roma esclavizaba rutinariamente. Y Roma, enfrentada con este espejo, finalmente hizo lo que sociedades hacen cuando la verdad es demasiado incómoda. Desvió la mirada, declaró victoria y siguió adelante. Los piratas fueron derrotados, las cautivas recuperables fueron rescatadas. El resto fue olvidado deliberadamente, enterrado bajo narrativa triunfalista que enfatizaba poder militar romano mientras minimizaba el sufrimiento masivo que ese poder había fallado en prevenir. Pero la historia persistente y testaruda guarda sus secretos en fragmentos de papiro, en inscripciones gastadas, en documentos perdidos por siglos y redescubiertos por arqueólogos pacientes. Y a través de esos fragmentos, las voces de las olvidadas aún susurran su verdad, que fueron capturadas, que fueron vendidas, que fueron abusadas y que, contra todas las probabilidades, algunas sobrevivieron para testificar. Sus testimonios, aunque incompletos, nos recuerdan que detrás de cada estadística histórica hay vidas individuales, cada una con complejidad y dignidad que ningún sistema, ni pirata ni imperial, pudo eliminar completamente.